Desde los albores de la civilización, la humanidad ha estructurado un conjunto de leyes y normas que definieron su organización social, religiosa y cultural. Entre estas reglas, pocas han demostrado ser tan misteriosas y persistentes como la prohibición del consumo de carne de cerdo. Esta práctica, profundamente arraigada en las tradiciones judías e islámicas, continúa siendo observada hasta hoy, considerada como un mandato divino inviolable. Por otro lado, el cristianismo, aunque heredó muchas tradiciones del judaísmo, rompió con esta antigua prohibición. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿por qué el cristianismo abandonó esta regla mientras que otras religiones la mantuvieron? ¿Qué factores espirituales, culturales y prácticos sostienen esta restricción, que permanece vigente en algunas tradiciones? En esta reflexión, exploraremos textos sagrados, tradiciones e historia para descubrir una verdad que sigue siendo poco conocida. Ahora, vamos a sumergirnos en el tema. Comencemos con el Antiguo Testamento, el fundamento de la fe judía e igualmente venerado por el Islam. En el libro de Levítico 11:7-8 encontramos una de las leyes más claras y enfáticas. Y el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, es inmundo para vosotros. De su carne no comeréis y no tocaréis su cadáver, os será inmundo. Esta afirmación es directa, pero también plantea una pregunta fundamental: ¿por qué Dios consideró al cerdo un animal inmundo? Las razones van más allá del ámbito espiritual y abarcan aspectos prácticos relacionados con la salud y la supervivencia. En la antigüedad, el cerdo era considerado inmundo no solo por su comportamiento, sino también por sus hábitos alimenticios, que incluían restos y cadáveres, asociándolo con suciedad y riesgo de contaminación. Además, en climas extremos como los de Oriente Medio, la carne de cerdo planteaba graves riesgos para la salud, al ser un vehículo para enfermedades como la triquinosis, una infección parasitaria potencialmente mortal. Para un pueblo nómada como Israel, que vivía en condiciones áridas y desérticas, esta prohibición servía como una medida práctica de preservación de la vida. Sin embargo, reducir esta restricción a un mero asunto sanitario simplificaría demasiado su verdadero significado, que implica dimensiones espirituales y culturales más profundas. En la tradición bíblica, los conceptos de pureza e impureza van más allá de lo físico o material, estando profundamente conectados a la dimensión espiritual. El pueblo de Israel fue llamado a vivir en santidad, un estado de separación y de total dedicación a Dios. Este llamado requería una vida guiada por la estricta obediencia a las leyes divinas y un rechazo a las prácticas culturales de naciones vecinas, que a menudo contradecían los principios del pacto con el Creador. Un claro ejemplo de esta dedicación se encuentra en las leyes dietéticas, como la prohibición del consumo de carne de cerdo, que simbolizaban la relación única entre Israel y Dios. Estas normas no solo eran un medio práctico para proteger la salud de la comunidad, sino que también servían como un recordatorio constante de su identidad espiritual y compromiso con el Señor. Cada elección de alimentos reforzaba la conciencia de pertenecer a un pueblo elegido y apartado para un propósito superior. El texto en Deuteronomio 14:21 ilustra esta relación. No comeréis nada que muera por sí mismo, lo daréis al extranjero que está en vuestras poblaciones, y él lo comerá, o lo podréis vender a un extranjero, porque sois pueblo santo para el Señor vuestro Dios. Estas palabras resaltan que las leyes no eran universales, sino específicas para Israel, enfatizando su identidad distintiva como nación elegida. Más que una mera restricción dietética, estas prácticas eran una expresión tangible de fe y obediencia, sirviendo como símbolos del pacto entre Dios y su pueblo. Al seguir estas pautas, Israel no solo honraba la santidad divina, sino que también daba testimonio a las otras naciones de la singularidad de su relación con el Creador. Esto subraya la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. A lo largo de los siglos, la prohibición del consumo de carne de cerdo se convirtió en un elemento esencial de la cultura y la religión judía, reforzando la identidad del pueblo de Israel y su distinción de las naciones gentiles. Vale la pena notar cómo estas leyes dietéticas, aparentemente simples, tienen un profundo significado teológico y cultural,
reflejando el deseo divino de que su pueblo mantenga una vida pura, tanto física como espiritualmente. El Islam y la prohibición del cerdo. Al analizar otras tradiciones religiosas, observamos que el Islam, que surgió siglos después del judaísmo, incorporó la misma prohibición con absoluto rigor. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la prohibición de consumir carne de cerdo es clara e incuestionable. Allah os ha prohibido el consumo de carne muerta, sangre, carne de cerdo y cualquier cosa sacrificada en nombre de alguien que no sea Allah. Corán 273. En el Islam, el cerdo es considerado harem, un término árabe que significa prohibido o tabú. Este animal es visto como impuro, y su consumo se interpreta como una desobediencia directa a las leyes divinas. Para los musulmanes, la observancia de estas reglas va más allá de una práctica cultural o tradicional, es una expresión de fe y sumisión total a la voluntad de Allah. Desde una perspectiva práctica, se pueden identificar razones similares a las del judaísmo para la prohibición del consumo de carne de cerdo. En las regiones donde se originó el Islam, caracterizadas por climas cálidos y condiciones sanitarias inadecuadas, la carne de cerdo representaba un riesgo significativo para la salud. En este contexto, la prohibición funcionó como una medida de protección comunitaria, contribuyendo al bienestar colectivo. Sin embargo, en el Islam, esta prohibición trasciende lo práctico y asume la naturaleza de un acto de devoción. Al evitar el consumo de carne de cerdo, los musulmanes expresan pureza, disciplina y una dedicación incondicional a las pautas de su fe. Esta regla, estricta e incuestionable, refuerza la identidad espiritual de la comunidad islámica. La transición en el cristianismo. Ahora, a medida que profundizamos en este análisis, observamos la transición entre la prohibición dietética en las tradiciones judía e islámica y la libertad adoptada por el cristianismo respecto al consumo de ciertos alimentos, incluido el cerdo. Este viaje explora aspectos históricos, teológicos y culturales que han influido en las prácticas y entendimientos de la fe en las comunidades a lo largo de los siglos. Mientras que judíos y musulmanes comparten la prohibición de consumir carne de cerdo, surge una pregunta intrigante: ¿por qué los cristianos, descendientes espirituales del judaísmo, decidieron no mantener esta restricción? La respuesta nos lleva de regreso a un hito formativo en la historia de la espiritualidad humana, la llegada de Jesucristo y la interpretación transformadora de las leyes del Antiguo Testamento. Con la venida de Jesús, muchas de las leyes ceremoniales y rituales de la Torá fueron reinterpretadas a la luz de sus enseñanzas. Él trajo una nueva perspectiva sobre la relación entre las prácticas externas y la espiritualidad interior. En Marcos 7, 18-19, Jesús declara: ¿sois tan insensatos? ¿No comprendéis que todo lo que entra al hombre desde afuera no puede contaminarlo? Con estas palabras, Jesús declaraba que todos los alimentos son limpios ***. Este pasaje marca un cambio esencial. Jesús redirige el enfoque de la pureza ritual al corazón humano. Enseña que el verdadero problema no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de él, como las malas intenciones, los pensamientos impuros, la envidia y la codicia. Esta enseñanza revolucionaria desafió las tradiciones e introdujo una nueva comprensión de la relación con Dios. Este nuevo paradigma se hace aún más evidente en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde el apóstol Pedro recibe una visión significativa. Ve una sábana descendiendo del cielo, llena de animales considerados impuros según la ley mosaica, incluyendo cerdos. Una voz celestial le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, reacio, responde: «Seguramente no, Señor. Yo nunca he comido nada impuro ni inmundo». Entonces, la voz reafirma: «No llames impuro lo que Dios ha hecho limpio». Hechos 10, 13-15. Esta visión no solo marcó el fin de las restricciones dietéticas para los cristianos, sino que también simbolizó la universalidad del Evangelio. Abrió la puerta para la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe, rompiendo barreras culturales y religiosas. Además,
enfatizó que la relación con Dios trasciende los rituales externos. El significado de este cambio es profundo. La pureza espiritual ahora tiene prioridad sobre las prácticas externas, y el mensaje de salvación se vuelve accesible a toda la humanidad. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento. En el cristianismo, la transición del Antiguo al Nuevo Testamento inauguró una nueva perspectiva sobre la relación con Dios, poniendo un énfasis renovado en la libertad espiritual encontrada en Cristo. El apóstol Pablo resume esta transformación sucintamente en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es un asunto de comer y beber, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí, Pablo enfatiza que la esencia de la fe trasciende las prácticas externas, enfocándose en los valores espirituales que reflejan el carácter de Dios. Sin embargo, esta libertad en Cristo no debe entenderse como una licencia sin restricciones. Pablo advierte sobre el uso responsable de esta libertad, recordando que debe ejercerse con amor y sensibilidad hacia los demás. En 1 Corintios 10:23, refuerza: todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Esta guía subraya que, aunque los cristianos están libres de las restricciones dietéticas específicas de la ley mosaica, esta libertad debe guiarse por principios éticos y el cuidado de no hacer que otros tropiecen en su camino de fe. En este sentido, la libertad cristiana con respecto al consumo de alimentos simboliza una comprensión más profunda de lo que significa vivir en alianza con Dios. No se trata de rechazar o disminuir las leyes del Antiguo Testamento, sino de reafirmar que la fe genuina y la pureza de corazón tienen prioridad sobre las prácticas externas. Cristo trajo la plenitud de la ley, revelando que la verdadera adoración no se encuentra en rituales, sino en una vida transformada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, este cambio de paradigma invita a los cristianos a una reflexión más amplia. La libertad espiritual debe vivirse en armonía con la responsabilidad comunitaria y el amor hacia los demás. Estos principios reflejan la esencia del Evangelio y apuntan hacia la justicia y la paz del reino de Dios. En el judaísmo, el significado espiritual de las leyes dietéticas es innegable. La dieta kosher, por ejemplo, trasciende la mera elección de alimentos, simboliza obediencia, santidad y el compromiso con el pacto divino. Cada alimento permitido recuerda al judío su identidad como pueblo santo y elegido. Esta práctica ha desempeñado un papel vital en la preservación de la identidad cultural y espiritual del pueblo judío a lo largo de milenios, incluso durante tiempos de dispersión y persecución. De manera similar, en el Islam, la pureza dietética refleja sumisión a la voluntad de Alá. Consumir alimentos permitidos por Alá no es solo una cuestión de salud, sino también un ejercicio de disciplina espiritual. Abstenerse de comer carne de cerdo, considerada harem, refuerza la unidad de la comunidad musulmana y su conexión con las enseñanzas divinas. La libertad alimentaria en el cristianismo. Por otro lado, en el cristianismo, la libertad alimentaria representa la gracia divina que supera las normas ceremoniales. La fe en Cristo emancipa a los cristianos de las exigencias de la ley, abriendo un camino hacia una relación más íntima y libre con Dios. Permitiendo una conexión más directa y espiritual con Dios, este análisis demuestra cómo prácticas aparentemente simples, como la elección de alimentos, tienen un significado profundo en las tradiciones religiosas. Estas prácticas reflejan valores, fortalecen identidades y acercan a los fieles a lo divino, ya sea a través de restricciones o de la libertad. Cada religión utiliza la comida como un medio para transmitir sus mensajes espirituales. En el mundo contemporáneo, donde las culturas y creencias coexisten más de cerca, comprender estas diferencias es crucial para fomentar el respeto mutuo y el diálogo interreligioso. Después de todo, la comida no es solo una cuestión de nutrición, también expresa nuestra identidad y creencias. Si usted ha llegado hasta aquí, gracias por su atención e interés en este tema tan rico y sugerente. No olvide darle me gusta a este contenido y suscribirse al canal. Que Dios los bendiga y hasta pronto.